Debemos hacer mención que este curso está basado en la serie de clases esenciales de 9 marcas, un ministerio de la iglesia Capitol Hill en Washington, D.C. Y ya estamos ahí, Hebreos capítulo 10, versículos 23 y versículo 25. Hoy vamos a hablar acerca de cómo eran las primeras reuniones de la iglesia, cómo se desarrolló la fe de los primeros cristianos, y vamos a hablar un poco también acerca de cómo empezó a desarrollarse también la defensa de la fe sin ser muy profundos, porque obviamente el tiempo no nos da para tanto, pero yo espero que sea suficiente para despertar en ustedes el interés por un tema tan importante en lo que tiene que ver con el estudio de la historia de la iglesia y con el estudio de la fe cristiana en general. Así que dice Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como sabemos, la epístola a los Hebreos, que el autor es desconocido, fue escrita en un periodo típico descrito en la primera clase, un periodo de persecución, y había una intención, una inclinación por causa de todas esas persecuciones a abandonar la fe. Y una de las cosas que vemos que el autor de Hebreos exhorta es precisamente a que los cristianos que estaban siendo asediados en tantos lugares y estaban presionados por la persecución, se mantuvieran firmes sin fluctuar y que mantuvieran y retuvieran la fe que recibieron, que no abandonaran, que no se devolvieran, sino que por el contrario se mantuviesen firmes, animándose y exhortándose, y eso a través de congregarse, de mantenerse en comunión. Parte de lo que veremos hoy tiene que ver, como mencioné, precisamente con cuál era la práctica de las reuniones de los primeros cristianos y cuáles eran las ordenanzas que ellos guardaban. En segundo lugar, veremos un poco acerca de cómo llegó a construirse el canon de las Escrituras. En tercer lugar, se está escuchando un poco extraño. Déjenme ver aquí si yo puedo. Ahora sí. En tercer lugar, veremos cómo era la estructura del liderazgo en la iglesia primitiva. Y en cuarto lugar, veremos cómo fue que la iglesia llegó a tener hombres que defendieron la fe, a quienes llamamos los padres de la iglesia. Hablaremos un poco acerca de los padres apostólicos y de los padres apologistas. Y finalmente concluiremos viendo cómo Dios no solo ha preservado la iglesia como una institución, sino que la ha preservado con todo y su fe y sus prácticas hasta el día de hoy. Para ver esa primera parte acerca de cuáles eran las prácticas y a qué se dedicaban los primeros cristianos, cómo eran sus primeras reuniones, quiero empezar con esta cita que ustedes deben tener allí en sus folletos, de Plinio el Joven en una carta a Trajano, quien era emperador en aquella época. Dice, y cito, tenían, refiriéndose a los cristianos, dice Plinio el Joven, el hábito de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer, dedicándose a cantar en alternados versos un himno a Cristo como a un Dios, comprometiéndose entre sí por medio de un solemne voto, no solo a no cometer acciones malvadas, sino a ni siquiera cometer fraude, hurto o adulterio, o no prometer en falso, ni a negar un encargo cuando se les pidiera su devolución. Fin de la cita. Es asombroso cuando leemos esto, sobre todo si consideramos que proviene de alguien que no pertenecía a la fe cristiana, o al menos no oficialmente. Si era alguien que estaba describiendo qué era lo que esos llamados cristianos estaban haciendo. Y miren la manera en la que están describiendo cómo era un culto de la época. Cantaban a Cristo como si fuera Dios, y además de eso se comprometían unos con otros
a través de pactos, y además de eso prometían no pecar, no cometer adulterio, no cometer fraude, no jurar en falso, no negar un encargo cuando se les pidiera su devolución. Así que esta descripción no solo es asombrosa, sino abrumadora, porque nos muestra que los primeros cristianos, en medio de la persecución, eran hombres y mujeres comprometidos con vivir guardando el testimonio de la fe y guardando el depósito que les había sido dado por medio del Evangelio. Fueron tiempos, como dije, difíciles, fueron tiempos también en los que el pensamiento griego evolucionó en muchos sentidos, así que este periodo que nosotros vamos a describir fue un periodo caracterizado por esa iglesia comprometida, pero también continuamente por el ataque de filosofías y pensamientos contrarios a la fe, por la persecución en cuanto al conocimiento, por la división y el atentado contra la unidad de la iglesia. No obstante, si hay un tema que define a esta clase es la fidelidad de Dios. Cómo Dios, a pesar de todo eso, estaba protegiendo a su pueblo. En medio de todas esas confusiones, en medio de todos esos desafíos, el Señor guardó su palabra, guardó la doctrina, guardó la iglesia, y creo que ese es el tema que vamos a hacer o que vamos a ver a lo largo de toda esta clase. Así que vamos a ver en primer lugar el punto 1 que ustedes tienen allí en sus folletos. ¿Cuál era la práctica de las primeras reuniones cristianas? Yo no sé si le ha pasado, pero una de las cosas que yo siempre anhelo es cuando veo películas de viajes en el tiempo que me encantan, de hecho son mis películas favoritas, es cómo sería poder viajar en el tiempo con el conocimiento que tenemos ahora a una época específica, para ser más concretos, a la época de los primeros cristianos. Eso sería impresionante. A veces mi hijo me hace esa pregunta con mucha frecuencia. Yo le digo, si hay una época de la historia a la que yo quisiera ir, es a la época de Jesucristo, o por lo menos de los primeros apóstoles. Me encantaría poder asomarme a un culto y ver cómo era, escuchar cómo oraban, ver cómo se relacionaban. Y aunque no podemos tener ese privilegio hoy, la historiografía, que no es más que el estudio de la historia, a través de los escritos, nos permite por lo menos mirar por la endijita de una ventana qué era lo que estos primeros cristianos practicaban, cuál era el compromiso que ellos tenían. Una de las primeras cosas que podemos mencionar es que por lo menos a la luz del testimonio de las Escrituras habían 3 prácticas que estaban vigentes en la iglesia del Señor Jesucristo después de su muerte. La primera, el bautismo, es evidente que ellos bautizaban a los que eran creyentes. La segunda, ellos practicaban la cena del Señor, eso podemos verlo también a la luz de Primera a los Corintios, que fue una carta escrita por Pablo donde él habla de que esa era una práctica que se perpetuó por mandato del Señor. Y lo otro que podemos ver es que por lo menos se predicaba la palabra. Otras cosas que vemos es que había ofrendas que se levantaban para ayudar a propósitos específicos como la pobreza entre las iglesias más pobres o para el sostenimiento de los pastores, como lo vemos en Primera a los Corintios capítulo 8 y 9. Otra cosa que nosotros podemos ver es que por lo menos debido a las persecuciones no era posible que ellos se reunieran con mucha facilidad en lugares públicos. Así que vemos que habían muchos hogares en los que ellos se reunían, muchas casas. Ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento que Pablo escribe y a la iglesia que está en su casa. Por ejemplo, sabemos que Onésimo tenía una iglesia en su casa. Sabemos que Priscila y Aquila fueron también los hospedadores de una iglesia que inició también en su casa. En Romanos 16:3 también vemos cómo esos hogares privados se habían convertido en centros de reunión. Y es muy probable que esas reuniones se dieran en secreto, por lo que asumimos no eran reuniones caracterizadas por un escándalo o por un ruido que pudiera llamar la atención. Obviamente porque eso iba a ser problemático. Es decir, por lo menos sabemos que si eran carismáticos, lo eran por lo menos lo suficiente como para no llamar la atención específicamente en un contexto de tanta persecución. No fue sino hasta
finales del siglo II, comienzos del siglo III, que se construyeron los primeros edificios que servían para el propósito de las reuniones de la iglesia. Es decir, no existían edificios de manera formal. Así que ellos seguían más o menos el patrón judío de reunirse en sinagogas o en pequeños lugares destinados para la lectura de la palabra de Dios y también para la oración o la meditación. Entonces es una combinación entre esos cultos domésticos y también algunas pequeñas reuniones siguiendo esa estructura judía de las sinagogas. Pero veamos que una de esas primeras prácticas que ya mencionamos, que estaba involucrada en el desarrollo de esta primera iglesia, era la práctica del bautismo. Los primeros cristianos practicaron, y lo hacen hasta el día de hoy, por lo menos 2 ordenanzas establecidas por el Señor: el bautismo y la cena del Señor. La iglesia, entre otras cosas, tomó la práctica del bautismo como algo muy en serio. Nosotros podemos ver eso en Hechos capítulo 2, como resultado de la predicación de Pedro. Mucha gente que había venido de muchos lugares y que se había convencido que Jesús era el Mesías, pregunta: ¿qué hacemos? Y Pedro responde: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor. También vemos eso cuando este etíope, eso es Hechos capítulo 8, va leyendo la palabra de Dios y de repente Felipe se le pone al lado y él va leyendo Isaías 53. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lee? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Felipe le explica Isaías 53, él entiende de quien se habla ahí es el Mesías, y de repente el etíope pregunta: ¿qué debo hacer ahora? Y Felipe le dice: pues si tú crees que Cristo es el Señor, puedes ser bautizado. Y dice: ¿dónde hay agua? Yo quiero ser sumergido. Y llegando a un lugar donde había cierta agua, por lo menos lo suficiente para ser sumergido, este etíope fue bautizado. Así que por lo menos después de Cristo sabemos que la práctica del bautismo era una práctica que ellos habían adoptado como perpetua. Ahora bien, en ocasiones había cierto tiempo entre el profesar la fe y el bautismo. Nosotros sabemos que en los días de los apóstoles, algunos de los que creían daban evidencia de su fe renunciando a su antigua vida, y el bautismo casi que estaba ligado a la profesión de fe, pero no siempre fue así. En algunas ocasiones la instrucción podía tomar hasta 2 años, mientras el cristiano o el aspirante era llevado a través de se le llamaba también catecúmenos, de ahí la palabra catequesis, donde a la persona discipulada se le llevaba a través de un proceso de conocer las doctrinas esenciales, y entre más fue avanzando el tiempo y fueron surgiendo doctrinas falsas, el bautismo se fue haciendo una práctica de mayor cuidado. Así que la iglesia se aseguraba que las personas que llegaban al bautismo fueran personas que llegaran con el conocimiento suficiente de la fe para que pudieran profesarla con conocimiento de causa. Debían mantener también su fe y su comunión puras y asegurarse de que todo nuevo creyente entendería claramente el Evangelio y se comprometería con la iglesia. Esas 2 cosas eran fundamentales para el bautismo, y lo son hasta el día de hoy: entender claramente el Evangelio y un compromiso con la iglesia. De hecho, como nota de paréntesis, eso es básicamente lo que esperamos nosotros de toda persona que quiere bautizarse. Nosotros no esperamos que sea un teólogo o alguien que entiende a profundidad todas las doctrinas, pero por lo menos queremos estar seguros que es una persona que, número 1, entiende qué significa el Evangelio, y número 2, tiene un compromiso claro con la iglesia. Pero hay una tercera evidencia: es claro, es evidente a los ojos del mundo y de la iglesia que esa persona ha abandonado su vida de pecado, que ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros vemos esa evidencia, entonces decimos: mira, esta persona está lista para bautizarse. Y como parte de su proceso de discipulado, él sigue y continúa creciendo en la fe, pero esas cosas son esenciales. Hay un documento posterior a los evangelios y posterior a los escritos del Nuevo Testamento, muy ampliamente difundido y que tiene mucho valor histórico para nosotros conocer cómo se practicaba cómo eran algunas prácticas en la iglesia temprana. Ese documento se conoce como la Didache o la Didache o la Didache. En latín, algunos lo pronuncian en español, no nos vamos a complicar la vida, diremos Didache. Y es un manual, no sabemos quién es el autor, es un manual anónimo, verídico, que data del siglo II aproximadamente por el estilo de la escritura y por algunas otras evaluaciones que se han hecho a los documentos.
Y aunque no es, repetimos, un documento inspirado al mismo nivel de las Escrituras, sí nos provee esa endijita de ventana como para ver cómo se regulaban algunas prácticas. La Didache dice lo siguiente acerca del bautismo: bauticen de este modo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva, es decir, corriente, y si no tienen agua viva, bauticen en otras aguas. Si no puedes con agua fría, hazlo con agua caliente, y si no tienes ni aún ni una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo antes del bautismo. El bautizado y el que bautiza deben ayunar, y todos los que puedan. Fin de la cita. Mira qué curioso cómo se daban instrucciones para el bautismo de la época. Estos aspectos del bautismo han sido punto de controversia a lo largo de la historia de la iglesia. Sobre todo alrededor de si debe ser por inmersión o si debe ser por aspersión, si los niños deben bautizarse o no deben bautizarse, y ha sido un punto de discusión que llegó hasta los días de la Reforma. De allí, lo veremos en su momento, las vertientes presbiterianas, anglicanas, que abrazan la idea de que los niños deben ser bautizados si son hijos del pacto, pero por otro lado los puritanos bautistas que creen que solo debe bautizarse a los creyentes. Nosotros no vamos a resolver esa cuestión aquí porque no es nuestro tema en curso, pero solamente quiero dejar en claro que eso ya era un tema de discusión en la edad temprana de la iglesia. Sin embargo, lo que sí es claro y lo que sí es un punto común es que el bautismo era la entrada a la fe cristiana y la forma en la que alguien se podía reconocer como miembro de esa comunidad de creyentes. La segunda práctica que nosotros vemos, si ustedes van siguiendo el folletico, prácticas de la primera reunión, de las primeras reuniones cristianas, el bautismo. Para los que nos ven por el video, ahí debajo del video hay un botón para ustedes descargar este folleto, y debajo está la cena del Señor, que es de lo que hablaremos ahora. La iglesia primitiva, además del bautismo, también guardaba la cena del Señor. Uno de los padres de la iglesia, cuando hablamos de padres, no estamos hablando de padres en el sentido que es entendido desde la perspectiva católica, hablamos de padres en el sentido de primeros. Uno de los padres de la iglesia primitiva, Justino Mártir, escribió en el 150 después de Cristo su primera carta, la cual brinda un relato detallado de las reuniones de los primeros cristianos. Justino registra la cena del Señor y dice que era un recordatorio de la pasión de Cristo. Él escribe lo siguiente: terminadas las oraciones, estoy citando a Justino Mártir, años 150 después de Cristo, nos saludamos mutuamente con un beso. Luego, al que preside la asamblea de los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua y vino templado, y tomándolos, él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones de él, que de él nos vienen. Cuando ha terminado, sigue diciendo Justino, las oraciones y la acción de gracia, todo el pueblo presente clama diciendo amén. Una vez que el presidente ha determinado, presidente en el sentido del que preside, una vez el que preside ha terminado la acción de gracias y todo el pueblo ha manifestado su acuerdo, los que entre nosotros se llaman diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino mezclado con agua sobre los que se dio acción de gracias y lo llevan a los asistentes. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Fin de la cita. Miren que ya 150 después de Cristo aparece esta forma de la cena del Señor como una práctica recurrente de los primeros cristianos. En la mayoría de las reuniones cristianas, la cena del Señor era tomada solamente por los miembros bautizados y sigue siendo así hasta el día de hoy. En el caso de nuestra iglesia en particular, aunque tenemos una comunión abierta, es decir, si alguien no es miembro de nuestra iglesia puede tomar la comunión con nosotros, sí queremos asegurarnos que por lo menos es una persona bautizada en agua, que es un creyente que ha confesado su fe públicamente. El tercer elemento, además del bautismo y la cena del Señor, era la predicación, obviamente. La predicación era un elemento presente en los cultos y en las reuniones de estos hermanos. Orar, cantar himnos y salmos y leer la Biblia eran partes consistentes en las reuniones de la iglesia primitiva. Algunas cartas apostólicas escritas después de los apóstoles nos muestran que la predicación no solo era algo
frecuente, sino que era indispensable en cada reunión. El mismo Justino Mártir, a quien acabamos de leer, dice lo siguiente: el día que se llama Día del Señor, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo, o sea, era una iglesia local. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el tiempo lo permite, cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fin de la cita. No sé ustedes, pero a mí realmente leer estas cosas me da un sentido me sobrecoge, ¿verdad? Ver cómo mucho de lo que nosotros hacemos ahora ha sido lo que la iglesia ha practicado por siglos, entre ellos la predicación. Y noten que en aquella época la predicación no tenía otro propósito sino explicar lo que se leía. Siempre fue así. Siempre el propósito de la predicación era explicar lo que se leía y exhortar a los que escuchaban a imitar lo que se estaba leyendo. ¿Cómo eso no sirve para la piedad? Y eso es, entre otras cosas, predicación. Es la exposición del pensamiento del autor, de modo que nosotros podamos entenderlo y ponerlo por obra en nuestra vida diaria, a fin de ser semejantes a Cristo y de crecer en el Evangelio. Así ha sido siempre. La calidad de la predicación era mixta. Clemente, probablemente escrito en el siglo II después de Cristo, nos da una buena idea de la predicación de los primeros cristianos. Dice que era fiel a la palabra de Dios, pero no tan expositivamente o tan refinada como lo fue en los días de la Reforma. Así que, como vemos, la predicación, aunque ha sido presente continuamente en la iglesia, ha sido un proceso evolutivo, obviamente a la luz de tener más recursos, más herramientas de interpretación, en la medida en que la oratoria se fue desarrollando, todos esos elementos fueron haciendo la comunicación del sermón mucho más efectiva hasta ser lo que es hoy. Así que no podemos imaginarnos que era una predicación expositiva en la que el predicador decía, vamos a ver nuestro texto a la luz de 3 encabezados, y entonces sí, aquí está nuestro argumento y este es nuestro primer punto. Probablemente era algo diferente, pero lo que podemos decir es que era fiel y que además de eso exponía el pensamiento del autor y que además de eso llamaba y exhortaba a la imitación. Así que tenemos claro que la iglesia primitiva se bautizaba a la gente, tomaban la comunión, y además de eso, la palabra se predicaba. Tenemos el micrófono para que las preguntas queden en el video. Si quieres puedes hacerla, no te preocupes, yo la repito aquí. Ok, la pregunta de Edgardo es, en los primeros años, si el canon, mientras se formaba el canon, ¿cuál era la base de la predicación o cuáles eran los documentos que ellos tomaban para predicar? Bueno, la respuesta de eso está en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos decir que, por lo menos, en cuanto al Antiguo Testamento, todos los escritos, los profetas y también la ley de Moisés, la cual no había ninguna duda que era la palabra de Dios. Es decir, que ya el canon del Antiguo Testamento, y sobre eso nunca hubo discusión, estaba definido. Así que por lo menos sabemos que se tomaban las escrituras del Antiguo Testamento de manera fiel. Pero también nosotros vemos, por ejemplo, a Pedro escribiendo en su segunda carta acerca de los escritos de Pablo. Él dice que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Eso es segunda de Pedro 3:16. Pero Pedro admite acerca de estos que tuercen la escritura, él dice en 2 de Pedro 3:16, como también las otras escrituras. Es decir, hablando de los escritos de Pablo, Pedro admite allí que los escritos de Pablo estaban al nivel de las escrituras. Así que sabemos que por lo menos lo que esta iglesia leía eran las escrituras del Antiguo Testamento y también los escritos de los apóstoles, o como los llamó Justino Mártir, las memorias de los apóstoles. Y eso incluye los evangelios, incluye las cartas pastorales e incluye las cartas personales que también se enviaron. Así que el canon no fue, y vamos a hablar de eso, y ya vamos haciendo el empalme ahí, no fue algo que empezó en un punto de la historia, como que a partir de hoy estos son los libros que incluimos.
No, eso fue algo orgánico. La iglesia sabía cuáles eran los documentos que debían leer, dependiendo de quién los había escrito. Y el canon surge más, es como una respuesta a mucha gente que andaba diciendo, también lean lo mío, lean lo mío, lean lo mío. Y yo dije, espérate. Hay mucha gente diciendo que es apóstol, hay mucha gente diciendo que tiene que ser leída, hay mucha gente diciendo que escribió un libro, ¿qué es lo que debemos leer? No, vamos a asegurarnos que solo se lea lo que escribió un apóstol o alguien cercano a los apóstoles, o que por lo menos sea coherente con la verdad de los apóstoles. Y así es como se construye el canon, que es de lo que vamos a hablar en un momento. Una de las primeras controversias que nosotros vemos que surge a lo largo de la historia de la iglesia es cómo se define qué libros se incluyen para el estudio y cuáles no. Hay una pregunta, tiene que ver con lo que estamos diciendo. Sí, tiene que ver con lo mismo, que rastro hay del uso de los libros apócrifos como Macabeos, como Esther 2, no sé, los libros apócrifos que ya sabemos que aparecen en el canon católico y que no tenemos en la Biblia nuestra. Ok, en este punto vamos a tocar ese tema. Estamos hablando del canon. Y estoy diciendo que esa fue una de las primeras controversias que surgió. Ok, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a aceptar como la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vamos a decir esto sí y esto no? Y aunque parezca algo trivial, que es como se ha querido presentar, como que un día apareció Constantino y dijo por allá en el 325 en el concilio de Nicea, ¿saben qué? Metan ese libro, eso es la Biblia, firma eso, así quedó. No. El canon, la palabra canon viene de la palabra griega canon, que es como de caña de medir o de vara de medir. Es como cuál es la regla de autoridad o el estándar que vamos a seguir para saber qué libros vamos a incluir o no. Debemos decir, y voy a mencionarlo de nuevo, que la iglesia aceptó inmediatamente que los apóstoles eran voces inspiradas por Dios. Ya mencionamos la prueba de 2 de Pedro 3:16 y ya vimos que no hay ninguna duda acerca de los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, dentro de esa masa de cosas que estaban surgiendo, aparecieron varios cuestionadores, varios incitadores, varios instrumentos de Satanás, pudiéramos decirlo. Uno de ellos, Marción. Y Marción fue una figura en la historia de la iglesia interesante, porque aunque fue condenado como un hereje, fue una pieza fundamental para que la iglesia pudiera definir en términos concretos qué se incluía y qué no como palabra de Dios. Porque a veces se necesita de una amenaza o de un desafío externo para obligar a los cristianos a que clarifiquen y defiendan sus creencias, que no las den por sentado. ¿Qué enseñaba Marción? Bueno, él surgió a los mediados del siglo II en la ciudad de Roma, y él comenzó a atraer varios seguidores con la falsa enseñanza de que el Antiguo Testamento presentaba a un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. Marción decía, y estoy resumiendo muchísimo, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado y malvado, pero que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios amoroso y bondadoso. De hecho, él desechó el Antiguo Testamento como palabra de Dios y también los evangelios al sugerir que los evangelios tenían influencia judía, y solo aceptó como inspirados los escritos de Lucas, en este caso el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y también las epístolas de Pablo, ni siquiera a Pedro. Entonces muchos seguidores empezaron a ir detrás de Marción porque entendían que esta Biblia mutilada era realmente lo que ellos estaban llamados a seguir. Nosotros sabemos, por supuesto, que eso no tiene ni pies ni cabeza, que el mismo Nuevo Testamento en las cartas de Pablo valida al Antiguo como la palabra de Dios, y que nosotros no podemos, lo veíamos en el estudio de Gálatas del domingo, dividir las Escrituras de manera tan arbitraria, porque estamos hablando de una misma historia, la historia de la redención en Cristo. Así que los primeros cristianos condenaron legítimamente a Marción por su herejía. E Irineo dice que Policarpo lo llamó en su cara el primogénito de Satanás. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Y otro padre de la iglesia lo llamó el lobo de Ponto. Pero desafíos como los de Marción llevaron a la iglesia a poder definir qué libros incluían
como inspirados y qué libros no. Aunque la vasta mayoría del Nuevo Testamento ganó una amplia y temprana aceptación, surgieron los desafíos de los escritos pseudo-apócrifos o apócrifos. Existen apócrifos del Antiguo Testamento, existen apócrifos del Nuevo Testamento. La escritura apócrifa del Antiguo Testamento fue descartada rápidamente porque era una escritura orientada al mesianismo y a la liberación de Israel. Escritos como Macabeos, Baruch y Belial y el dragón, Baruch, el Apocalipsis de Daniel, y todos estos escritos del Antiguo Testamento apócrifos fueron descartados con el testimonio del Nuevo Testamento de Cristo. La venida de un Mesías que no venía para restaurar física y militarmente a Israel, sino que venía para establecer un reino espiritual, hizo que estos escritos no pasaran la prueba de la coherencia teológica. Además de eso, fueron escritos espurios, es decir, que no fueron redactados por las personas que decían que fueron redactados. Por ejemplo, Baruch no fue redactado por el escriba de Jeremías, ni el Apocalipsis de Daniel fue escrito por Daniel, ¿verdad? Es decir, que no eran contemporáneos con sus autores y tampoco había evidencia de que los autores tuvieran alguna conexión. Así que fueron escritos que más bien buscaban como dar la sensación de esperanza para un Israel que todavía estaba debajo de las manos del imperio asirio, del imperio griego, luego del imperio asirio, luego del imperio romano. Pero los escritos del Nuevo Testamento han representado un problema mucho mayor. De hecho, hace algunos años, creo que por allá en el año 2005 o 2006, salió una película que se llamaba El Código Da Vinci, basada en el escrito de Dan Brown. Y es curioso que el mundo no tardó en aceptar una película de ficción llena de tantas incoherencias y lo curioso es que ha estado desechando la veracidad de las Escrituras por siglos. Y uno dice, wow, de verdad la gente llevada por el pensamiento de Satanás puede abrazar la mentira rápido y desechar la verdad, aun cuando tenga evidencias de que es completamente lo contrario. Pero ese es el espíritu de error, definitivamente. Ese libro estaba basado en un supuesto escrito de Judas, por allá del año 600 y pico después de Cristo, escrito por los gnósticos. Así que ni siquiera había sido escrito por Judas. Y de un supuesto escrito de María Magdalena, que contaba las historias de cómo había tenido un romance con Jesús y cómo habían tenido un hijo, y ese hijo había vivido en Francia y era el Santo Grial, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de esa mente fantasiosa y, diríamos, hollywoodesca de Dan Brown, surgió la idea de que estos libros eran la revelación definitiva de que la Biblia nos había escondido algo. Pero la regla es básica. De hecho, no es una regla propia de la Biblia, es una regla de la historiografía. Si nosotros queremos determinar si un escrito es un escrito verídico, lo que tenemos que asegurarnos es, en primer lugar, que fue escrito por quien dice que se escribió, o por alguien cercano a él. Y lo segundo que queremos revisar es que el contenido de lo escrito es coherente con el pensamiento de esa persona comprobable en escritos paralelos. Eso es una regla que se sigue para cualquier escrito, no solo para los escritos de la Biblia. La historiografía, como mencionamos, se encarga de ese tipo de cosas, estudiar la veracidad de ciertos documentos. Así que el sentido común llevó a la iglesia a decir, mira, escojamos los libros que sean escritos por los apóstoles o por cercanos a los apóstoles, y escojamos los libros que sean, en segundo lugar, coherentes con las enseñanzas de Jesucristo, escritas en los evangelios, y también con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esa fue básicamente la regla. Otras cuestiones han surgido a lo largo del tiempo con relación a los apócrifos del Nuevo Testamento, por ejemplo, acerca de la carta Apocalipsis de Pedro, en donde al final él habla de que él no está seguro de todas estas cosas que él está escribiendo. Así que no hay ninguna razón para considerar que algo de lo que el escritor no está seguro pueda ser la palabra de Dios. Y otras cuestiones y detalles que no son el objeto de este curso. Para eso hay un curso que se llama Bibliología, que tuvo una muy buena votación antes de empezar este curso de Historia de la Iglesia. Pero la respuesta simple es, la Iglesia sabía de antemano, casi por sentido común,
cuáles eran los escritos que debían ser adoptados. Algunos de ellos representaron un problema, por supuesto. La epístola de los Hebreos, por ejemplo, de la que no se conoce el autor. O también la epístola de Santiago. O cómo saber si incluir primera a los Corintios como la segunda carta de Pablo a los Corintios. Saben que en primera a los Corintios o en segunda a los Corintios Pablo hace referencia a una carta que ha enviado previamente. ¿Cómo se sabía qué carta era qué carta? Y ellos entendían también que en la soberanía de Dios, Dios había preservado ciertos documentos para ser incluidos y eso nunca fue un tema de discusión. Así que el canon bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento no fue algo que estuvo en discusión profunda, ni fue algo que una persona tuvo que llegar a definir y poner en orden. Es decir, fue algo que siempre se dio por sentado y la única razón por la que se oficializó fue porque habían otras fuentes alrededor tratando de atribuirse inspiración divina y nada más. Pero no porque hubiese duda acerca de si tal escrito debía o no ser incluido. Así que si hoy nosotros tenemos la Biblia que tenemos, es la Biblia que nosotros consideramos que está incluyendo los textos que cumplen con estas características. De hecho, para el siglo II, Jerónimo, quien escribió la primera Biblia en latín, ya había dejado claro que algunos de los escritos que él estaba incluyendo en esa Biblia no eran considerados inspirados por la mayoría de la iglesia. Eso en el siglo II, antes del concilio de Nicea, a principios del siglo III. Es decir, que ya había consenso, aunque no formalizado, de cuáles eran las escrituras que debían considerarse como parte del canon o como parte de la inspiración divina. Así que usted puede estar seguro que la Biblia que usted tiene en su mano es la palabra de Dios y que es completa y que contiene todo lo que Dios ha querido revelar para nosotros. Ahora bien, ¿hay utilidad en esos escritos? Bueno, yo no diría que no hay utilidad en los escritos apócrifos, especialmente en los escritos de Macabeos, primera y segunda, porque provee un contexto histórico importante de esa revolución que se dio en ese periodo de silencio después de la muerte de Malaquías y el aparecimiento de Juan el Bautista. Entonces nos ayudan a entender cómo se desarrollaron esos eventos históricos, la aparición de este emperador asirio Antíoco IV, la abominación desoladora en el templo, la revolución macabea, la figura de los celotes, etcétera, etcétera. Pero que tengan alguna relevancia más allá de lo histórico, yo diría que eso sería demasiado. Nosotros tenemos en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo suficiente para entender el plan que Dios ha querido revelar para nosotros. Ahora sí, ¿tienes alguna pregunta? Ok, perfecto. ¿Vamos bien? Muy bien. Tercer asunto que estuvo relacionado con la iglesia en este periodo de la iglesia primitiva. Ya vimos cómo eran sus cultos, ya vimos cómo definen el canon de las Escrituras. Ahora veamos en tercer lugar cómo era el liderazgo de esa iglesia primitiva. ¿Cómo era el liderazgo o la estructura de liderazgo de esa iglesia primitiva? Aunque el Señor Jesús es la máxima cabeza de su iglesia, en eso todos estamos de acuerdo, Él es el príncipe de los pastores, Él también instituyó líderes humanos desde el principio. Pablo y los apóstoles fueron cuidadosos al nombrar ministros en cada iglesia que plantaron. Y a mediados del siglo I después de Cristo, el Nuevo Testamento nos dice que en las iglesias existían por lo menos dos cargos: diáconos y ancianos o supervisores o pastores, que son lo mismo: anciano, pastor, presbítero, obispo, mismo oficio. Diáconos y pastores. La Didache también da instrucciones acerca del gobierno de la iglesia. Miren que esto es lo que dice en uno de sus apartes: elijan obispos y diáconos dignos del Señor, que sean hombres humildes y no amantes del dinero, veraces y bien probados, porque también ellos los sirven a ustedes como profetas y maestros, o como enseñadores de la palabra de Dios y maestros.
Así que al principio, cada iglesia local tenía sus propios ancianos u obispos, que es lo mismo, y sus propios diáconos. Sin embargo, a medida que la iglesia fue creciendo, y durante el siglo III después de Cristo, los obispos no podían cumplir con las responsabilidades de supervisar tantas personas al mismo tiempo. Recuerden ustedes que por lo menos sabemos que Tito era el encargado de supervisar las iglesias que estaban en Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Al que fuese irreprensible marido de una sola mujer, eso es Tito capítulo 1. Pero en algún momento, tanto para Tito como para Timoteo en Éfeso o como para otros en distintos lugares, el estar pendiente de todas esas iglesias que empezaron a surgir se convirtió en una tarea cada vez más ardua. Eran miles y miles y miles de personas. Quizá había hasta decenas de congregaciones en una misma ciudad. La epístola que nosotros estamos estudiando los domingos de Gálatas no fue escrita a una sola iglesia. Fue escrita a las iglesias de Galacia. Así que no era la iglesia localita de Galacia en la que estaban los hermanos, eran una región. Algunos dicen que Galacia del Norte, Galacia del Sur, eso es una discusión, pero era una región en la que habían varias iglesias, por lo menos más de dos, para que pueda ser un plural. Así que en Roma, por ejemplo, el obispo administraba todos los bautismos, bendecía personalmente el plan de la cena del Señor y el vino para la Eucaristía o para la cena, y que luego los presbíteros llevaban a esas congregaciones esparcidas en toda la ciudad. Los obispos también eran exclusivamente responsables de las finanzas de la iglesia, los que eventualmente contribuirían a todo tipo de escándalo y abuso. Imagínate, en algún momento esa posición llegó a convertirse en un asunto poderoso. Un obispo podía tener a su cargo cientos de iglesias compuestas por decenas o tal vez cientos de personas. En esa época, en una ciudad, si yo voy a tomar una decisión, yo voy a tener en cuenta a ese hombre. Yo quiero hablar con él. Si yo quiero hacer una reforma en la ciudad, yo quisiera considerarlo. Así que los obispos se fueron convirtiendo en figuras muy poderosas. En teoría, todos los obispos eran iguales, pero en la práctica, aquellos que estaban a cargo de las ciudades más grandes gradualmente ejercieron cada vez más influencia. Comprensiblemente se considera que los grandes centros de intercambio y aprendizaje tenían mayor autoridad. Por ejemplo, la iglesia madre, Jerusalén, sabemos que tenía un grupo amplio de pastores que gobernaban allí, liderados por Jacobo, el hermano del Señor, y sabemos que eso llegó hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo se destruyó. Pero también vemos que los romanos llegaron a tener una muy buena cantidad de iglesias. De hecho, después de Jerusalén, Roma llegó a convertirse en uno de los centros cristianos más grandes del mundo. De hecho, además de Roma, también vemos el surgir de iglesias en Alejandría, en Antioquía, en Cartago y en otras ciudades, tanto al oriente como al occidente. Así que desde muy temprano en la historia del cristianismo, Roma se convirtió en la iglesia preeminente en el imperio por obvias razones. La casa del emperador estaba ahí en Roma. Roma era la ciudad más cosmopolita del mundo, era el lugar donde convergían todos los caminos y mucha gente que salía emigrando buscando libertad de la esclavitud, otros que venían de otras ciudades, llegaban a Roma, allí conocían la fe y eso fue convirtiéndose en algo notorio a lo largo del mundo. Además de eso, fue la ciudad donde murieron decapitados el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, imagínate. Es decir, fueron ciudades que tomaron muchísima importancia. De hecho, a finales del siglo II, 200 años antes de que se afirmara la autoridad de Roma como la capital primada del cristianismo, Ireneo, obispo de León, declararía lo siguiente acerca de la ciudad de Roma. Y cito: es una cuestión de necesidad que todas las iglesias deban estar de acuerdo con esta iglesia, hablando de la iglesia de Roma, a causa de su autoridad preeminente. Por supuesto, eso no significa que los obispos de Roma del siglo II tuvieran
las expansivas e infalibles funciones que se le atribuyeron después con el tema de la doctrina de la sucesión apostólica y el surgimiento del papado, pero queda claro que la semilla ya estaba surgiendo allí. No lo pierdan de vista. El centro religioso cristiano del mundo era Jerusalén hasta el año 70 después de Cristo. Allá fue Pablo a consultar a los apóstoles, es decir, de allá había surgido el cristianismo. Pero por razones obvias, el templo es destruido, Jerusalén es sitiada y destruida por los romanos, entonces ese centro cristiano del mundo se traslada a Roma y allí empieza esa ciudad a agarrar cierta prominencia. Ahora, esa supremacía de Roma no era indiscutible, aunque la separación formal entre Occidente y Oriente se vendría dando unos siglos más adelante a través de la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Nosotros ya empezamos a ver cómo el mundo empieza a configurarse en función de estos dos grandes movimientos. Y a partir de ahora yo quiero que ustedes piensen en términos históricos en el cristianismo, no tanto como una masa uniforme que está rodeando el mundo, donde todos los cristianos eran exactamente iguales, sino donde hay ciudades que van emergiendo con cierta influencia y ciertas características, y otras ciudades que también lo van haciendo con sus propios representantes, sus propios obispos, sus propios pastores y en algunas ocasiones su propia doctrina. Así que por lo menos podemos hablar a estas alturas de la Iglesia de Oriente, cuya capital era Roma, y de la Iglesia de Occidente, cuya capital era Alejandría. Así que, perdón, la Iglesia de Occidente, cuya capital era, lo que pasa es que estoy así. La Iglesia de Occidente, cuya capital era Roma, y la Iglesia de Oriente, cuya capital sería Alejandría. Muy bien, gracias hermano por la corrección espacial. Por ejemplo, Víctor, obispo de Roma, desde el año 189 hasta el 199, amenazó con excomulgar a las iglesias de Oriente en Asia Menor que no estuvieran de acuerdo con él acerca de la fecha correcta para la Pascua. Si tú te das cuenta, ya empiezan a surgir los primeros conflictos regionales por el poder y la influencia que tenían. Eran dos centros de pensamiento para el mundo y empezaron a surgir como dos grandes movimientos que más adelante se convierten en el gran cisma de la iglesia. La primera división de la iglesia fue esa y vamos a hablar en su momento de ese asunto. Pero ya ustedes tienen una idea más o menos de cuál era la configuración del liderazgo y cómo se llega a la figura de un obispo y cómo se llega a la figura de un obispo en Roma y cómo se llega a la figura de ese obispo como superior a los otros obispos que gobiernan todas las otras iglesias. Ya vamos más o menos como que logrando atar los cabos. ¿Vamos bien hasta aquí? Pregunta. Pregunta. Adelante. La palabra obispo está en el Nuevo Testamento, significa supervisor. Y de hecho es una palabra griega que se usa en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito, y se traduce en algunas ocasiones como pastor, como anciano, pero la palabra va por ahí. Tiene más que ver con alguien que supervisa. Sí, tiene más que ver con alguien que supervisa. Muy bien. Vamos a llegar al punto 4 y nos quedan 12 minutos para terminar y yo espero hacerlo en 12 minutos. Para hablar de los padres de la iglesia, que fueron otras figuras importantes en este periodo de la iglesia. Ya vimos entonces cómo era que la iglesia se reunía y qué hacía, qué practicaba. Ya vimos cómo llegó a conformar el canon a causa de las controversias que surgieron en la época y ya vimos una aproximación. Digo una aproximación porque no hemos visto en detalle el asunto de cómo era la estructura del liderazgo de esa iglesia. Y ahora veamos en cuarto lugar la figura de los padres. Y yo voy a pasar por aquí lamentablemente muy rápido. Los padres de la iglesia nos pudieran tomar a nosotros un curso completo. Pero como ustedes entenderán, el propósito de este curso es más proveer un panorama general. Así que yo voy a mencionar a los padres de la iglesia y lo vamos a mencionar divididos en dos grandes grupos. Los padres apostólicos, por un lado,
y los padres apologistas. Pero vamos a hacer una segunda subdivisión. Vamos a hablar de los padres de Oriente y los padres de Occidente. Usualmente se suele decir que los padres apostólicos estuvieron en Occidente y que los padres apologistas surgieron en Oriente, pero hay excepciones en las que vemos padres apologistas que surgieron en Occidente y tal vez padres apologistas que surgieron en Oriente. Padres apostólicos de Oriente, padres apologistas de Occidente. Oriente-Occidente. Entonces, yo le voy a ir mencionando primero los padres apostólicos y les voy a diciendo, este fue un padre de Occidente o fue un padre de Oriente. Entonces, cuando yo diga, este fue un padre de Occidente, usted dirá Roma, cerquita a Roma. Cuando diga, este fue un padre de Oriente, usted va a decir Alejandría, filosofía, griego, mucho pensamiento. Cuando yo diga padre de Occidente, esto es decir, Roma, cercano a los apóstoles, muy cercano al credo apostólico, muy dogmático. Para que, yo sé que esto está siendo atrevido, pero es más o menos como para que nosotros podamos ubicar estas dos grandes categorías. ¿Bien? Muy bien. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, después de la muerte de los apóstoles, otros líderes surgieron para tomar el lugar de ellos. Y debido a la tremenda influencia que ejercían, algunos de ellos eran obispos de grandes ciudades, a ellos se les llamó padres por la influencia que ejercían. Y vamos a ver en primer lugar algunos de ellos y los llamaremos los padres apostólicos. Se les llama así porque tuvieron, como su nombre lo indica, relación con los apóstoles. Algunos de ellos Clemente, Ignacio o Policarpo, que fueron cercanos a los apóstoles. Entonces se llama padres apostólicos porque tuvieron relación con los apóstoles o con discípulos de los apóstoles. Clemente, Ignacio, Policarpo, etc. Clemente de Roma. Clemente de Roma, o sea, Occidente. Primer padre apostólico que estamos mencionando aquí. No es seguro que haya sido directamente seguidor de los apóstoles, pero fue el obispo de la iglesia de Roma hacia el final del primer siglo y comienzos del segundo. Hay un Clemente que se menciona en Filipenses, pero algunos dicen que es posible que sea él, otros dicen que es muy poco probable. Tertuliano, por ejemplo, registró que conocía a Pedro, pero no hay mucha certeza de que este Clemente sea el mismo que se menciona en Filipenses. Quizá haya sido un sucesor inmediato de Pablo en Roma o un discípulo de Pablo en Roma. Lo cierto es que fue un hombre que ejerció mucha influencia, y no solo en Roma, sino también en ciudades cercanas a la capital del imperio. El segundo padre apostólico que mencionaremos es Ignacio de Antioquía. Como su nombre lo indica, él sirvió como obispo en Antioquía. Antioquía, ustedes saben, también Occidente, padre apostólico. Él fue obispo de esa iglesia a comienzos del siglo II. Posiblemente conoció al apóstol Juan y mantuvo una larga correspondencia con Policarpo, quien sabemos que sí conoció directamente al apóstol Juan. Las autoridades romanas, bajo el emperador Trajano, capturaron a Ignacio y lo trajeron a Roma. Y lo poco que sobrevive acerca de su vida se encuentra contenido en 7 cartas que escribió a varias iglesias durante su largo viaje. Usted las puede encontrar en internet, están gratis, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, para conocer más o menos qué era lo que él creía. Ignacio también insistía en que los cristianos debían reunirse rutinariamente para protegerse del pecado, una especie de eco de lo que leemos en Hebreos. Él decía, porque cuando vosotros os reunís a menudo, las potestades de Satanás son abatidas y su obra de ruina destruida por la concordia de vuestra fe. Fue un hombre de mucha piedad que insistía mucho en este aspecto de el reunirse como pueblo del Señor o como iglesia. El tercero de ellos, Policarpo de Esmirna. Como su nombre lo indica, Policarpo sirvió como obispo de Esmirna, es un obispo de Occidente. Ignacio dirigió una de sus 7 cartas a otro influyente padre de la iglesia, a Policarpo. Es decir, una de las 7 cartas está dirigida a Policarpo, obispo de la iglesia en Esmirna, sí, la misma que se menciona en las cartas de Juan en el Apocalipsis.
Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan y una de las cartas que Cristo ordena que se envíe a las 7 iglesias está dirigida a Esmirna. Él escribió varias cartas, pero solo permanece su epístola a los filipenses. La historia de su martirio que leímos, creo que lo mencionamos, ¿verdad? La última clase fue escrita por su iglesia y es uno de los primeros relatos de martirio cristiano. Policarpo lo acusaron y cómo yo voy a negar a mi Señor si Él entregó su vida por mí, cómo yo pudiera ahora negar a mi Señor, quien Él murió por mí en la cruz. Y es una de esas historias de martirio conmovedoras, la historia de Policarpo, muy cercano al apóstol Juan. Algunos dicen que la profecía que hay en Esmirna tiene que ver con Policarpo y su muerte, pero lo que es cierto es que era un hombre de muchísima influencia. Por otro lado, y no menos importantes, pero sí más discutidos, los padres apologéticos. Como su nombre lo indica, ellos se dedicaron a hacer defensa de la fe de todas estas enseñanzas que surgieron contrarias a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Muchos padres de la iglesia del siglo II y III se enfocaron en los desafíos intelectuales que el cristianismo enfrentaba y, convencidos de esas creencias y de hacerlas prevalecer frente a las filosofías que surgían, mayormente de Alejandría, surgen estos hombres que eran teólogos, estudiosos, hombres ávidos con una inteligencia por encima de lo normal, como grandes defensores de la fe. De hecho, el cristianismo nació en un mundo obsesionado con las ideas y el reino espiritual. La descripción que leemos en Hechos 17:21 de Pablo en Atenas lo deja claro. Dice Pablo allí, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era lo que predominaba el pensamiento griego de la época. Entonces, estos padres apologistas surgen en ese contexto particular. Primero de ellos, que mencionaremos, Justino Mártir. Justino Mártir. Y es el personaje más eminente de todos esos padres apologistas y uno de los primeros líderes de la iglesia de Oriente. Uno de los primeros líderes de la iglesia de Oriente. Justino empezó como un filósofo pagano en Palestina y un día se le apareció a alguien en una de sus caminatas y lo persuadió de que Cristo era el Mesías y le habló con mucha claridad acerca de el Cristo judío y se convirtió en un gran defensor de la fe cristiana. Fue una de las primeras personas en ver a Cristo como el Logos. Y como los griegos creían que el Logos era una fuerza impersonal que daba sentido a todas las cosas. Y Justino se encargó de conectar ese Logos del que habla Juan capítulo 1 a Cristo. Es decir, Él es la esencia de todas las cosas y la razón por la cual todo existe. Justino se ganó el nombre de mártir cerca del año 165 cuando fue decapitado en Roma, probablemente luego de haber derrotado a un filósofo pagano en un debate. Sobrevive un relato de su disputa con el magistrado romano. De hecho, leer eso, yo sé que a veces puede resultar como aburridor, pero uno encuentra una riqueza, especialmente la retórica que estos hombres utilizaban y la manera en que argumentaban las doctrinas esenciales de la Escritura. Era impresionante. Segundo, Atenágora de Atenas, como su nombre lo indica, de Atenas, o sea, apologista ¿de dónde? De Oriente. Fue versado en la filosofía pagana, pero se convirtió al cristianismo y se convirtió también en un gran defensor de la fe cristiana. Sostenía que la fe era coherente con la razón humana y que en cierta manera la fe cristiana no escapaba de lo que el hombre podía comprender. Además sostenía que debido a que los dioses paganos eran creados a imagen del hombre, eran inadecuados e infantiles. Solo el Dios de la Biblia era supremo, todo sabio, todo perfecto, todopoderoso. Aunque se esforzó por defender la fe, Atenágoras en ocasiones cedía ante el pensamiento griego, haciendo que Dios sonara más como una idea filosófica que el viviente Señor del universo. Y esto es algo que nosotros vamos a ver muy reiteradamente en estos padres apologistas, que aunque eran brillantes en defender ciertas doctrinas, a veces, como decimos nosotros, a veces no,
muy frecuentemente patinaban en algunos conceptos porque cedían a esa idea de integrar el cristianismo con la filosofía griega y también con las ideas de los griegos acerca de los dioses. Ireneo de León, prominente líder en Occidente. Él fue un padre apologista en Occidente, estudió bajo Policarpo, fue muy cercano a los apóstoles, pero también patinó en el sentido de que afirmaba poseer un conocimiento secreto o de gnosis, también negaba la creación del mundo por un solo Dios y también negaba que todo esto fuera necesario para la salvación. Con frecuencia fue malinterpretado y también él malinterpretó deliberadamente algunos pasajes de la Escritura. Ireneo respondió en su obra contra las herejías y afirmó la sucesión apostólica y la noción de que el canon o la regla de la verdad era autoritativa. Ireneo es uno de los principales padres consultados por el catolicismo romano para argumentar la silla de Pedro, o que la autoridad apostólica era sucesiva. Tertuliano, obispo de Cartago, él sí de Occidente, fue el primer cristiano en escribir extensivamente en latín. Era abogado, bastante elocuente, y él fue quien desarrolló gran parte del idioma evangélico que nosotros usamos. De hecho, la palabra Trinidad, que nosotros utilizamos hoy, provino específicamente de estos escritos de Tertuliano. Él sistematizó doctrinas de manera que pudieran ser entendidas claramente y él escribió en alguna ocasión célebremente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, mientras observaba que la fe se difundía a pesar de la violenta persecución. También muestra algo de humor en una cita que no voy a leer por cuestión de tiempo, pero era alguien que tenía una retórica realmente envidiable y aportó mucho a las definiciones de las doctrinas cristianas que nosotros conocemos hoy. Sin embargo, también patinó, tuvo un giro desafortunado. Alrededor del 220 después de Cristo, Tertuliano se unió a los montanistas. No tenemos tiempo para explicarlo, pero fue una vertiente que surgió temprano en el cristianismo, una extraña herejía o secta apocalíptica que afirmaba ser la culminación de toda la historia. Una vez más, aquí se nos recuerda que por más conocimiento que una persona pueda tener de Dios o de las Escrituras, eso no lo hace infalible. Y eso es para que nosotros nos vayamos bajando de esa idolatría de la teología, o peor aún, de esa idolatría de los teólogos. Yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy no sé quéísta, yo soy estoísta, yo soy lo que seaísta, y como que empezamos a afiliarnos a movimientos y etc. Los últimos dos que tenemos aquí, Clemente de Alejandría, tenemos 2 minutos de más. Clemente de Alejandría y Orígenes. Clemente de Alejandría también fue otro padre de Oriente, fue capacitado en filosofía por Clemente de Alejandría. Miren, todo lo que ustedes vean que era de Alejandría era gente inteligente. Por lo menos muy familiarizados con el pensamiento griego. Este Clemente de Alejandría fue quien introdujo estas ideas griegas del purgatorio, que más adelante ustedes saben fue adoptada por la Iglesia Católica de Roma, y era muy caracterizado Clemente por leer las Escrituras de manera muy alegórica, es decir, como que siempre estaba viendo símbolos en la Biblia e interpretándolas de manera alegre. Sirvió como obispo de Alejandría durante el año 202 después de Cristo, cuando fue obligado a huir de la persecución que estallaba en la ciudad. Orígenes, discípulo de Clemente, también una figura importante de la iglesia, se convirtió en obispo, nació en Alejandría, cerca del 185 después de Cristo, y demostró ser un erudito brillante y tal vez el más brillante y escritor acerca de la iglesia de la época. Escribió más de 2000 obras, sin computador, y sin tinta de lapicero, y sin hoja como las nuestras. A veces tú estás ahí como que voy a escribir 400, un ensayo de 800 palabras. Uy, no, ¿cómo tengo que escribir tanto? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Este Orígenes, desafortunadamente, al igual que otros
dejó permear su pensamiento por la filosofía griega y introdujo doctrinas o enseñanzas que la Iglesia condenó, como la preexistencia de las almas, la reencarnación, la salvación universal. También Orígenes es reconocido por su estilo de vida ascético. En alguna ocasión se dice, por ejemplo, que pasó años sin usar zapatos, alimentándose solo de pan y de agua. Y algunas fuentes fidedignas afirman que Orígenes también realizó un acto de autocastración, porque tomó literalmente Mateo 19:12, si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, en algún momento para tratar de evitar las tentaciones sexuales, se autocastró. Bastante peculiar. Murió en el 254 bajo la persecución de Decio. Y finalmente Cipriano de Cartago, otro importante hombre de la iglesia occidental, para los que están tomando nota, occidental. Él sí tenía plata, era adinerado, ciudadano de Cartago, y se hizo cristiano en el año 246. Cipriano llegó a hacer gran hincapié en la unidad y autoridad de la iglesia. Fue el primero en describir el oficio del obispo de Roma como la silla de Pedro. Cipriano de Cartago fue el primero que dijo, el obispo de Roma tiene la silla del apóstol Pedro. Y ya ustedes saben eso a dónde llegó. Y además, por su insistencia en la unidad de la iglesia, nosotros sabemos que era quien promulgaba que todas las iglesias debían estar reunidas alrededor de la iglesia de Roma. Fue él quien promulgó estas palabras. No hay salvación fuera de la iglesia. De hecho, él escribió su obra más importante llamada La Unidad de la Iglesia Católica y declaró célebremente esta idea de que no había salvación fuera de la iglesia y específicamente que estuviera bajo la influencia de Roma. Murió como mártir en el año 258 después de Cristo. Como ustedes pueden ver, estos no fueron periodos en los que la iglesia era como Iglesia Bíblica Soberana Gracia, que se amaban y crecían y todos atendían la enseñanza como ustedes lo están haciendo hoy. Fueron periodos agitados y estos padres de la iglesia, aunque cumplieron funciones importantes y dieron su vida por la fe, no tenían la claridad completa acerca de toda la verdad revelada en las Escrituras. Gracias a Dios porque la palabra puede ser interpretada por sí misma y en la medida en que han pasado los años, la Biblia ha permanecido y las doctrinas esenciales han prevalecido. Pero esto nos deja un claro panorama de cuál era o cuál fue el origen de estas ideas universales acerca de la iglesia. Cómo surge esta idea del papado, cómo la idea de un obispo llegó a convertirse luego en un papa y todas estas incidencias políticas de las que hablaremos más en la clase siguiente, si el Señor lo permite. Pero para que se lleven a sus casas, hermanos, Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él nos dio su palabra en la Escritura, su cuerpo en la iglesia y su espíritu por medio del bautismo en la comunión. Y la iglesia sigue siendo la columna y el baluarte de esa verdad. Sin embargo, tal como lo demuestra la historia, a pesar de los errores de la iglesia, a pesar de los desaciertos o de las patinadas que mencionamos, el Señor ha preservado su verdad por encima de los hombres. Y eso nos da tranquilidad de que la Biblia que nosotros hemos recibido y que estas verdades en las cuales nosotros perseveramos son esencialmente la verdad de Dios que nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir. Señor, gracias por este tiempo, gracias por ayudarnos y gracias por mostrarnos tu fidelidad a lo largo de esta serie de enseñanzas. Tú eres bueno, lo has sido, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a poder entender, Señor, cómo tú preservas a la iglesia y cómo podemos ahora nosotros solo ser los receptores de algo que ha costado sangre, pero también, Señor, que ha costado o que ha sobrevivido a los debates, a las ideas humanas, a la filosofía de este mundo. Tenemos una verdad que ha pasado por el fuego de la mentira, por las manos perversas del error, que ha sobrevivido a la persecución y que ha venido hasta nosotros para hacer la verdad que nos sostiene. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, me les robé 8 minutos.